Legua Producciones es una productora dedicada a hacer videos corporativos, videos para eventos, videos en términos generales, todo lo que tenga que ver con medios audiovisuales. Legua se crea van a ser 7 años. En julio del 2004 oficialmente está creada Legua. Yo trabajé en una agencia de publicidad y tenía la idea de trabajar en comerciales. Por esos días sabía que unos argentinos querían montar una productora acá en Colombia. Yo, como era director creativo, pues me contactaron. Tratamos de hacer como una especie de sociedad, golpeamos puertas en muchos lados, fuimos, presentamos el reel. Amigos míos que estaban en medios, en publicidad, se enteraron que yo estaba trabajando en producción, entonces empezaron a botarme proyecticos chiquitos, videos. Y en cosa de un mes entraron tres videitos. Yo hacía los contactos, yo hacía la dirección, yo hacía el guión, yo me iba a editar, yo hacía todo y resultaba que después tocaba repartir todo entre 3 y yo decía, hey, ¿qué es esto? Me doy cuenta que hay una posibilidad de camello ahí interesante. Entonces, el Legua, la referencia de Legua es porque yo hace como unos 13, 14 años estuve en Cuba haciendo un curso de cine y viajando por Cuba me contaron la historia de Legua. El Legua es uno de los orillos afrocubanos que, según dice la leyenda, abre caminos. Que podía tener un negocio y dije, pues pongámosle Legua, y me fui para Cámara de Comercio y lo bauticé. ¿Inicialmente era empresa unipersonal y sigue siéndolo? Sí, siempre lo hacía. ¿Cuáles son los valores de Pablo que se reflejan en esta empresa? Transparencia, respeto, puntualidad, respeto de lado y lado, respeto por el cliente, pero también respeto por el lado de nosotros. Y trato de que la oficina y el Legua sea lo más equilibrado posible, es decir, que no se siente que hay injusticia, no hay injusticia ni con el cliente, ni con los proveedores, ni con nadie, o sea, que tratar de ser lo más justo posible, creo que es de alguna manera una característica mía que he tratado de imponer acá. Siento que en el mercado hay una gran torta y que ahí cabemos todos y que si uno está haciendo un buen trabajo seguramente le va a llegar camello. Si a nosotros nos llega camello es porque estamos haciendo las cosas bien, si a mi competidor le llega también. Con los pocos competidores con los que he tenido como contacto tengo una muy buena relación. Incluso hay competidores con los que hemos compartido clientes, que nos hemos prestado material. Oye, ¿usted tiene esto? Sí, claro, pase por acá. Como hay más una actitud de colegaje con mis competidores que de mismos competidores. Estábamos trabajando un par de proyectos y uno fue muy complicado de sacar y el otro, que era en ese momento uno de los mejores clientes que teníamos, que era J. Walter Thompson. Después de haber trabajado como 2 o 3 días de tiro largo en el proyecto, nos llamaron al otro día a las 8 de la mañana y nos quitaban el proyecto, que nos iban a pagar un precio y que no iban a volver a trabajar con nosotros. Entonces, por esos días estaba trabajando yo en un proyecto muy honoris causa, muy como de bacanería, con unos campos de verano. Estaba empezando. Y el día que nos quitaron el proyecto, yo decidí irme para los campos de verano y dije, voy a pensar bien aquí la vaina porque fue muy difícil. En ese momento nos quedamos sin trabajo. ¿Por qué pasó esto? Y en este medio siempre hay una permanente búsqueda del culpable. Y yo sentía que por la experiencia que yo tenía como publicista, realmente el que realmente la había embarrado había sido yo. O sea, el culpable había sido yo y yo no fui suficientemente crítico con mi cliente, en ese caso con la agencia, para decirle pilas con lo que me está dando, pilas con lo que me está entregando. Y yo simplemente, por esa actitud de primerizo, cuando uno está tan primíparo en este tema de ser empresario, como que a todo le dice que sí. Y yo creo que uno con los años aprende y es súper sano a decir no. Duramos mucho tiempo dependiendo de 2 clientes muy grandes. Y uno de esos clientes bajó la facturación un buen porcentaje, como un 50%, y el otro cliente se fue. Entonces, del 100% de la facturación, que estábamos muy cómodos, muy tranquilos, pasamos a un 25%. Entonces, eso se vio reflejado en la facturación, se vio reflejado en el volumen de trabajo. Y de pronto, no se sintió tanto como se vio para la gente que estaba aquí trabajando, pero la realidad fue muy cruda. La realidad fue súper fuerte y fue volver a hacer algo que yo no había hecho, sacar el maletín y empezar a golpear puertas y decir, vengo a quitarle 5 minutos de su apreciado tiempo, déjenme mostrarle el camello. Y yo no creo que le haya tenido unos puntos muy altos, es simplemente como que ha sabido sostenerse en un buen punto, ser súper consciente que nosotros no vivimos del pasado, sino todo el tiempo del presente. Es, hoy tiene que quedar bien, mañana tiene que quedar bien y pasado también tiene que quedar bien. Bueno, ahora que lleva 7 años esta empresa, ¿cómo es como su esquema organizacional? Esta compañía nace, el contador y yo. El contador trabajaba para otra productora audiovisual, entonces me muestran más o menos los estatutos y toda la carrera, para mostrar la Cámara de Comercio y éramos él y yo haciendo todo. Yo hacía los guiones, yo dirigía, yo iba y editaba,
Yo hacía las facturas, yo repartía las facturas, yo recogía los cheques y el contador iba una vez al mes y sacaba 3 cuentas de cobre y me lo llevaba a la contabilidad. Así trabajamos 2 años, o sea, Tomás Corredor y yo y el contador. Trabajamos en una oficina de 15 metros cuadrados y de ahí nos vinimos para acá, que fue un salto enorme. Compremos equipos, echemos al agua, cambiémosle un poco la óptica al negocio. Y cuando estás con un negocio chiquito y el negocio está funcionando, pegar un salto como esto siempre da miedo. Nos echamos al agua, entonces ya contratamos un editor. Digamos que se ha afianzado mucho la figura de tener la dirección y la gerencia. Hay una productora ejecutiva que me ayuda con todo el tema de negociaciones, cotizaciones, tener al día todos los proyectos, y esa figura es la que venimos manejando. Entonces yo como que estoy pendiente por ahí, cada tanto miro las cosas contables, estoy pendiente de las cotizaciones, pero también del desarrollo de los proyectos. Digamos, logré hacer algo que no pude hacer en muchos años, yo creo por lo menos en 5 años no pude hacer, y en los últimos 2 lo pude hacer, es delegar. Trato de manejar los presupuestos para que haya incentivos de vez en cuando, que la gente sienta que si hay un valor agregado, pues que se sienta. El tema de tener, digamos, una mejor utilidad, o más que una mejor utilidad, unos mayores recursos, es que tienes mucha mayor capacidad de negociación. Por un lado, se te sube la utilidad, pero por otro lado, tienes más gastos. Definitivamente es clave reinvertir y definitivamente es clave ser súper ordenado con el billete, porque uno no sabe en qué momento venga una mala racha. Pues para eso tienes que tener un músculo financiero que te ayude a hacer eso. Si no has sido organizado, pierdes el año. Es súper importante el ahorro. Paso esto y si hay una satisfacción muy grande de tu poder decir, hace 6 años de pronto me levantaba y decía, ¿mañana qué voy a hacer? Hoy en día es más como el próximo mes que voy a hacer, o en 2 meses o en 3, pero no hay una preocupación inmediata a cortísimo plazo. Hay una sensación como de satisfacción o de placer cuando tú abres la puerta y ves que hay 6 o 7 personas trabajando. En el tema de responsabilidad social hemos hecho cosas para fundaciones. Estuvimos con una gente en Cazucá, con una fundación de fútbol, estuvimos con una fundación de soldados y estuvimos también en Barichara. ¿Hacia dónde va el EGO? ¿Cuál es la visión? Tiene que ser un puente para que el EGO se abra caminos en cosas no publicitarias. Es decir, en algún momento me parecería chévere, y es como algo con lo que vengo trabajando hace mucho tiempo, el EGO se debería ver camino en el tema del cine. Cuando tú ya no estés, ¿qué va a pasar con esta empresa? Yo creería que sí la podría llegar a vender, por lo menos la parte publicitaria no tendría problema en venderla. Me parece muy bonito mientras que esté y mientras que yo esté al frente, pero el día que yo no esté enfrente, si la tengo que vender y tiene el mismo nombre y sigue funcionando, no tengo ese apego. Si yo en algún momento de la vida cerrara el EGUA o vendiera el EGUA o algo pasara con el EGUA, claramente me inclinaría más por un trabajo cultural. Ser empresario o ser independiente sí tiene una cantidad de cosas positivas. Puedes viajar, no tienes que andar rindiendo cuentas, en fin, puedes hacer lo que se te dé la gana siempre cuando te vaya bien. Si te está yendo bien es una maravilla, pero empezar es muy duro, y la gente que si quiere ser empresaria tiene que mentalizarse eso, es decir, no va a ser fácil y no se puede caer el primer cachetadón, porque lo que viene es un proceso largo de posicionamiento. Nadie lo necesita, usted tiene que generar esa necesidad. ¿Y cómo hacerlo? Mira a ver cómo hace, pero es durísimo. Y hay que golpear puertas, pin, 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 dele, dele, dele. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona que quiere crear una empresa? En lo posible, como diría uno en producción, foco, tener un foco. A esto quiero llegar, foco, 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 y convicción, 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 porque le van a dar muchas cachetadas. Convicción. Convicción hasta la maldita saciedad.